Hola, soy Rosario Raro, soy la directora del Aula de Escritura Creativa de la UJI, soy escritora en la editorial Planeta, doctora en Filología Hispánica, y os he traído 5 referencias bibliográficas sobre técnicas de escritura creativa. Escribir ficción, editado por Alexander Still, es el manual de la Gotham Writers Workshop, la escuela de escritura creativa más famosa de Estados Unidos, y este es el manual que los ha hecho famosos en todo el mundo, donde hay una descripción de técnicas y un análisis de ejemplos. ¿Cómo no escribir una novela? El libro de Howard Mittelmark y Sandra Newman, pues en un tono humorístico, pero que no contradice para nada las enseñanzas tan rigurosas que aporta. Nos habla de los 200 errores más habituales que pueden cometerse en la escritura de una novela. Creo que es muy valioso por lo que aporta. Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury, es una celebración de la escritura. En estos 11 ensayos, pues, el autor nos muestra su entusiasmo por este oficio, nos cuenta algunas vivencias tan importantes como, por ejemplo, que tenía que escribir en máquinas de pago que funcionaban con monedas, y ante esa situación pues no podía permitirse la página en blanco, ni el bloqueo, ni esperar a que lo visitaran las musas. Toda una celebración del entusiasmo de la práctica de este oficio. Este libro de Mercedes Alisach, La palabra escrita, subtitulado con mucho acierto Radiografía de mis novelas, nos habla de su método de escritura, y esta novelista, que yo creo que todavía está por rescatar, que falleció en 2014, pues hace aportaciones tan interesantes como la recomendación de no utilizar el adverbio ahora cuando se narra en pasado, y otras muchas que son tan necesarias para que los textos se transmitan sin ruido. Y por último, este libro al que le tengo mucho cariño, el Manual de Escritura Creativa de Pascual Mas. En él analiza muchas instancias narratológicas, pues como el autor, el narrador, elementos como los personajes, la acción, el tiempo, el lugar, y además con numerosos ejemplos muy clarificadores e imperdibles. Muchas gracias por vuestra atención, y bueno, yo creo que al fin y al cabo todo se reduce a lo que decía Oscar Wilde, que para escribir solo hacen falta 2 cosas: tener algo que contar y contarlo. Así que os invito a poneros manos a la obra.